Muy buenos días, damos gracias a Dios por este precioso y maravilloso día. Soy el pastor Luis Orlando Alarcón Galindo, pastor de la Iglesia Cristiana Huelellana Amor y Vida. Hoy damos honor al que vive por los siglos de los siglos. Estamos estudiando lo que es el Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Fue la primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo al comenzar su ministerio terrenal. Ayer estuvimos compartiendo las bienaventuranzas, como dice la palabra de Dios, sobre las cualidades y las características de los ciudadanos del reino. La primera es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados también los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos también serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estas son las cualidades de los ciudadanos del reino, aquellos que pertenecemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. La palabra de Dios nos enseña cómo el mensaje de Jesús fue un mensaje preciosísimo, donde colocó normas más elevadas que las mismas normas del Antiguo Testamento en la ley de Moisés. La palabra de Dios continúa hablándonos Jesús en Mateo capítulo 5, verso 23, así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La versión Palabra de Dios para Todos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor Jesucristo. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, son sal de la tierra que penetra hasta lo más profundo del corazón cuando se enseña y se predica. En el tiempo del apóstol San Pedro, iniciando la iglesia del primer siglo, el primer mensaje de Pedro fue un mensaje sazonado, lleno del Evangelio y del poder del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 2:37, al predicar Pedro su primer mensaje, los resultados fueron tangibles, evidentes. Dice: al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y le preguntaron a Pedro y a los discípulos: ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer para tener lo que ustedes tienen? Y eso es la revelación de un evangelio de sal, cuando hay personas consagradas y en comunión con Dios. Pedro, Pablo, Santiago, Bartolomé, Bernabé, todos eran personas llenas de esa sal del evangelio, esas buenas noticias para un mundo perdido. La sal tiene algunas características como preservar, purificar y sazonar. En Mateo, insisto, capítulo 5, verso 13, declara: vosotros sois la sal de la tierra, mi querido oyente. Nosotros somos la sal de la tierra. Jesús hace énfasis en ello, pero enfoca su palabra
en que nos preservemos de la corrupción. Dios quiere hablarnos a nosotros que debemos alejarnos de la corrupción, del pecado, de la maldad, de la violencia que hoy cunde en el mundo. La palabra corrupción etimológicamente viene del latín corrumpere, que significa sobornar, falsificar, dañar y echar a perder las cosas. Esta palabra latina corrumpere está constituida por dos palabras, cor y rumpere. Cor significa corazón y rompere significa romper. Hay muchos corazones desintegrados, corruptos, y la corrupción comienza en el hombre de adentro hacia afuera, desde su corazón hacia el mundo exterior. En el corazón del hombre está la corrupción. Jesús dijo: yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón. Dios quiere sanar a aquel que está corrompido en su corazón, que la maldad cunde en él, que la avaricia, la deshonestidad está penetrada en él. Jesús vino a sanar los quebrantados de corazón, limpiarlos, restaurarlos, pegarlos, porque estaban desintegrados. Cuando Jesús habla de la sal, está hablando más del carácter que de las buenas obras que hacemos las personas. Él nos dice que nosotros somos sal de este planeta Tierra, sal de la humanidad. En Efesios capítulo 4, verso 22 dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, corrupto, conforme a los deseos engañosos. Debemos cambiar esta vieja naturaleza por la nueva en Cristo Jesús, porque la vieja naturaleza está corrompida y Dios quiere precisamente que entremos a la nueva naturaleza en Cristo Jesús, y eso se hace a través de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo, que es sal, y a través del testimonio de muchos creyentes que son sal en la tierra, que son luz del mundo. Cuando nosotros nos relacionamos con nuestros amigos, familia, y en este tiempo, allá en casa, con todos los que nos rodean, debemos estar utilizando un lenguaje que contenga alto grado de sal. Dice en Efesios capítulo 4, Colosenses más exactamente 4:6, sean vuestras palabras con gracia, sazonadas con sal, para que seáis como lo que deben ser, hablar correctamente, con sabiduría, con inteligencia. Debemos sazonar nuestras palabras cuando hablamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares cercanos y lejanos, con nuestros vecinos. Que cada vez que nosotros hablemos, llevemos un sazón para bendecir el día de los demás. Todo creyente debe de ser como buena sal. La buena sal es blanca, es granulada, es provechosa. El creyente sal hará bien a otros, y los otros disfrutarán a estos creyentes que somos sal de la tierra. Mi querido amigo, mi querido creyente, debemos ser sal. Jesús nos dejó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para sazonar el mundo. Esta palabra maravillosa es una palabra que ha transformado vidas, y es porque tiene sal, tiene gusto, tiene sazón. El mundo yace en una materia insípida y en un proceso de putrefacción. En todos los estamentos públicos, de gobierno,
privados, está cundiendo lo que es la corrupción. En toda parte hay corrupción. La Contraloría Regional son las que tienen más alto riesgo de corrupción, hasta el 56%. Estas entidades de orden departamental se encuentran en alto nivel de corrupción, muy alto de corrupción. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos estar en diferentes lugares, allí dando testimonio con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros gestos, porque somos sal de la tierra. Tú eres sal de la tierra, yo soy sal de la tierra. Marcos capítulo 9, verso 50, declara: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonará? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened sal en vosotros mismos. Todo aquel que se alimenta de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo, todos los días, siempre tendrá sal en su vida para salar a otras personas, sazonarlos, darles gusto, darles buen sabor. Esta vida necesita que nosotros como creyentes le demos vida, una vida de gozo, de felicidad. Jesús dice: si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? La palabra insípida viene del verbo moros, que significa lento, torpe, estúpido. Significa actuar neciamente con insensatez. La persona que no es sal o que se ha vuelto insípido en el Evangelio, eso lo que transmite es como una persona lenta para servirle a Dios. Es una persona torpe que no hace de acuerdo a la voluntad de Dios y lo califica como estúpido, como una persona que no está haciendo lo correcto, insensato. La palabra del Señor en Lucas capítulo 14, verso 34 dice, en la palabra de Dios para todos, una versión actual, dice: no pierdan la esencia, no sean insípidos. La sal es buena, pero si se pierde su sabor, ¿con qué se salará de nuevo? Ya no sirve para nada, ni para la tierra, ni para abonos. Hay que tirarla. Oigan bien lo que les digo, dice el Señor Jesucristo. Tú y yo somos sal de la tierra. Nosotros somos los que le damos el sabor a este planeta que está frustrado, está en problemas y está en caos. Que el mundo de testimonio de nosotros sea el mundo de testimonio que dio Daniel en el tiempo del rey Belsasar. Este rey Belsasar era un rey pagano, un hombre que no creía en Dios, en el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios del pueblo de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero este hombre dio testimonio de Daniel. Dice en Daniel capítulo 5, verso 14, he oído que tú tienes el espíritu de los dioses. Está hablando un pagano. Y él veía en Daniel un espíritu de dioses, pero nosotros sabemos interpretarlo que era el Espíritu Santo de Dios en el corazón de Daniel y en la vida de Daniel. Y dice que eres brillante, dice el rey, que eres brillante, inteligente y tienes mucha sabiduría. Mire el testimonio de un pagano, de un inconverso, hacia un hijo de Dios. Que las personas puedan dar testimonio y que puedan decir,
he oído de ti que tú eres una persona honesta, una persona íntegra, una persona justa, que tu vecino, que tu vecina, familiar, hijo, puede decir de ti, eres una persona correcta, eres una persona que lo que predica, lo que habla de Dios, lo vives. Eso es lo que significa sal, ser sal de la tierra. El patriarca José en el tiempo del imperio egipcio, la Biblia nos enseña cómo fue íntegro en su trabajo. Fue una persona que se guardó de todo mal, de toda corrupción. En esos niveles estatales de gobierno se guardaron Daniel, José. Los hombres de Dios se han guardado. Y tú eres un amigo de Dios, un hijo de Dios, y eres una persona que testificas de Dios. Por eso eres sal de la tierra. Debemos ser sal de la tierra en este mundo insípido, un mundo en caos, confundido por la situación que se está viviendo. Mi querido amigo, mi querida amiga, Iglesia del Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con esa sal del Evangelio. Hoy lee la palabra de Dios, te va a llenar de esa bendición, de ese sabor de vida y de vida abundante que hay en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Padre, te doy gracias en este momento, en el glorioso nombre de Jesús. Gracias por este sermón de la montaña, del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que nos enseña los principios para vivir en tu reino, para vivir bajo, Señor oh Dios, tu autoridad y sumisión y grandeza. Gracias te doy, Señor, por esta descripción del cristiano, del Hijo de Dios, del discípulo de Cristo, que somos sal de la tierra, Señor. Bendice a cada creyente, a cada hermano, a cada hermana, a cada persona, Dios mío, que está oyendo y viéndome en esta hora, Señor. Bendícele de una manera especial para que sea sal en la casa, en la empresa, en la calle, en el lugar donde se encuentra, Padre, habitando, Señor. Bendícele, Señor, que sea sal, que bendigamos a otros, Señor oh Dios, con nuestro testimonio, Señor, de que somos sal de Cristo para el mundo. Gracias te doy en el glorioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Mi amigo, mi amiga, soy el pastor Luis Orlando Alarcón. Soy pastor de la Iglesia Cristiana Huerleyana Amor y Vida de la ciudad de Santiago de Cali. Estamos ubicados usualmente en nuestras reuniones en la avenida Segunda Norte, número 39191, barrio Vipasa, en Cali. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta pronto.